y estamos acá ahora con Oscar y yo, y se va a incorporar ahora ya el próximo módulo. A ver, la primera que voy a llamar va a ser la Sandra, para que se prepare. ¿Ya? Hola Sandra, ¿qué tal? Te vemos ahora, te escuchamos. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, te vemos y te escuchamos. Buenísimo. Me alegra mucho. Sandra va a ser la persona que hace como la presentación de rigor, sobre la cual vamos a después conversar nuevamente en el panel. Y el panel sube ahora Lorena Vergara. Bueno, perdón, no me acuerdo si te he presentado así con nombre, apellido, empresa. Sandra Gutiérrez, de Alternativa, socio nuestro. Llamo ahora a Lorena, segundo, Lorena Vergara. Lorena es, bueno, de SR Group, también gran empresa socio nuestro. Va a ser parte del panel, y también vamos a conversar harto sobre lo que están planteando ustedes, y voy a pedir que Oscar de repente explique un poco más de qué se trata después el módulo, antes de dar la palabra a Sandra. Y ahora subo a Nélida al escenario también. Ahí estaríamos completo. Nélida González del Grupo Expro, que también una empresa socio, y me alegra mucho tener los tres acá. Yo me resto ahora de la palabra a Oscar, y de ahí pasamos con Sandra. Sandra, si tú quieres, ve tú si ya quieres arrancar con la presentación. El problema es que ahí vas a perder visibilidad al tiro, o espera hasta que termina Oscar, pero te doy la palabra absoluta, Oscar. ¿Ya? ¿Ya? Mira, yo solo decir súper brevemente que Sandra nos va a introducir a un tema épico, ¿ya? La temida entrevista laboral, ¿ah? Donde todos sudamos un poquito, donde nos ponemos nerviosas, nerviosos, y otro tema que lleva mucho mito: las entrevistas, las pruebas psicolaborales, donde de repente la prueba psicolaboral es nuestro peor enemigo, y la idea es que ahí Sandra nos va a hacer una presentación y después conversar sobre estos temas. Sandra, toda la palabra para ti. Perfecto, sí, exactamente, tal como dice Oscar, este es un tema que tiene mucho mito, en el cual hay mucho también temor, y claro, nos produce harta ansiedad cada vez que estamos en búsqueda de alguna nueva oportunidad laboral. La idea es poder introducir, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, en qué consisten las entrevistas psicolaborales, y también, ¿no es cierto?, los test. Por lo tanto, yo les voy a compartir ahí una presentación para que también vayamos mirando, ¿sí? Perfecto. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Ahí se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto, lo voy a poner en formato. Se ve tu correo. ¿Ahora se ve? Tienes que ir a la sección de ventana y compartir la ventana donde está la presentación. Perfecto. ¿Ya? Un segundito, parece. Es que yo lo veo acá, pero puede que no se haya. Denme un segundito. Vamos a ver. Compartir pantalla. No, espérate, yo te voy indicando, apenas la veo abajo en el backstage. Sí, ahí sí. Veo. Ahí debiera compartirse. Ya, sí, por lo menos veo un PowerPoint, subo ahora el PowerPoint, y mucha suerte. ¿Ya? Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a ir a este tema, ¿no es cierto?, de las entrevistas y las pruebas psicolaborales, ¿no es cierto? Gran tema el día de hoy. ¿Qué son, primero que nada, los test psicolaborales? ¿Ya? Que es donde, como bien decía Oscar, hay mucho mito. Son instrumentos, ¿ya?, que tienen una base científica y una validez estadística, que tienen como finalidad medir o evaluar alguna característica psicológica, ya sea una característica específica o general. Por ejemplo, los niveles de inteligencia,
rasgos de personalidad, habilidades sociales e interpersonales, liderazgo, ¿ya? Y lo que se hace es evaluar si esos rasgos psicológicos son acordes tanto al perfil de cargo que tiene una organización como a la cultura, ¿ya? Y aquí se derriba el primer mito, ¿no es cierto? Que generalmente la gente dice, pucha, no quedé en un cargo porque en el test debo haber salido loco, debo haber salido con alguna falla, y la persona se empieza a cuestionar. No, lo que hace el test psicolaboral es ver si nuestras características se ajustan a ese perfil en particular y a esa cultura en particular para la cual nosotros estamos postulando. Existen distintos tipos de pruebas psicolaborales, ¿ya? Las primeras son los test psicométricos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Son medir objetiva y estandarizadamente el comportamiento de una persona, ¿ya? ¿Y qué se mide acá? Las aptitudes, los intereses y características del comportamiento humano. Lo que se determina es la cantidad y el nivel de competencias y las características propias del comportamiento del evaluado. Algunos test psicométricos, hay algunos que son de inteligencia. Yo creo que aquí todos nos hemos topado con alguno de estos en algún proceso de selección, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se mide la capacidad de aprendizaje, cómo incorporamos nuevos conocimientos, nuestro coeficiente intelectual, capacidad de análisis y síntesis, pensamiento crítico, entre otros. Y aquí tenemos algunos que son bien conocidos, como el test de Raven, que pueden ver ahí en la fotografía, ¿ya? Wonderlic, TIST. Todos estos evalúan distintos aspectos de nuestra inteligencia y en el fondo lo que se intenta ver es cómo esos aspectos, ¿no es cierto?, nos pueden facilitar la adaptación a un trabajo. Luego, dentro de los test psicométricos también se encuentran los que son de aptitudes y habilidades, ¿ya? Aquí se miden las destrezas y competencias laborales de las personas directamente relacionadas con el cargo, ¿ya? Son características o mide características que nos ayuden a ajustarnos, ¿no es cierto?, a las exigencias de un cargo específico. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Algunos que yo creo que muchos conocemos, el test IC, este que está aquí en la fotografía, ¿no? Que uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, en un periodo muy acotado de tiempo, ¿no es cierto?, el calce, ¿no es cierto?, del enunciado con, ¿no es cierto?, cada una de las columnas que salen abajo. Y uno dice, pucha, ¿qué pretenderán medir aquí?, ¿no? Por ejemplo, acá se mide la capacidad de retener normas, la capacidad de incorporar y actuar con instrucciones de manera rápida, precisa, cómo manejamos nuestras emociones frente a situaciones más estresantes o demandantes, porque este test uno tiene un tiempo muy acotado para resolverlo, ¿no? Entonces, gracias a él podemos medir todas estas competencias que yo le estoy mencionando. El otro es el test CEAL, por ejemplo, que es un test para medir liderazgo, donde se pone a las personas, ¿no es cierto?, en situaciones cotidianas de la vida laboral, son 12 situaciones, y la persona debe indicar cómo actuaría y elegir la alternativa que más represente su forma de actuar a la hora de liderar equipos o de liderar áreas de trabajo. Y así uno puede ir, ¿no es cierto?, viendo las principales características de la persona en torno al liderazgo. Otro tipo de test que existen son los test psicométricos de personalidad, ¿ya? Que aquí lo que se evalúa es ver cómo la persona interpreta una situación, cómo se adapta, sus habilidades sociales, autonomía, si es extrovertido, introvertido, etc. Aquí algunos de los más conocidos que tenemos y los que tienen mayor validez para su uso son el test de los 5 grandes, Big Five, ¿ya? Que mide 5 grandes rasgos de personalidad en los candidatos. Apertura a nuevas experiencias, el tesón, la extroversión, la amabilidad y su estabilidad o estado emocional. El test 16PF también, que ese lo más probable es que nos hayan aplicado alguna vez, también mide 16 rasgos de personalidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las tendencias de personalidad particulares que tiene una persona al enfrentarse a distintas situaciones? O el test de Hogan también, que es muy utilizado también hoy en día y que también permite medir, ¿no es cierto?, los principales rasgos de personalidad de las personas. Luego tenemos los test proyectivos, que también son muy conocidos. Estos van un poquito más profundo que los anteriores. Exploran aspectos de la personalidad más de base, ¿ya? Incluso algunos aspectos más inconscientes, ¿ya? Que la persona quizás no los tiene, ¿no es cierto?, tan en su retina, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos test que son los típicos que presentan un estímulo poco estructurado. Por ejemplo, el test de las manchas, que todos debemos conocerlo, lo debemos haber escuchado, donde se presenta esta mancha que es ambigua y la persona tiene que decir qué ve, por qué lo ve y dónde lo ve.
Se supone que cuando uno le presenta ese estímulo a la persona va a proyectar o va a poner en el test, ¿no es cierto?, ciertas tendencias, emociones, pulsiones y otras cosas, ¿no es cierto?, que nos podrían llegar a decir si esa persona está adecuada a nivel de personalidad para cierta posición, ¿ya? Y ahí, como les comentaba, están estos famosos test que todos hemos visto, y aquí sí que hay mitos, ¿no? El test de las manchas, y el test de los colores también, que es el Lucher, ¿no es cierto? Y claro, que hay mucho mito en torno a esto, a veces, oye, ¿qué puedo responder en la lámina 1, en la lámina 2, etcétera? ¿Ya? Eso a grandes rasgos. También hay otros test que cada vez están más en desuso, pero aún todavía se utilizan de repente para descartar ciertos temas quizás más profundos, que son, por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia, cuando nos dice el evaluador, mire, dibuje en esta hoja, ¿no es cierto?, una persona bajo la lluvia. Y uno dice, puchi, ¿qué estarán pretendiendo medir aquí? ¿Será que nos están midiendo nuestra capacidad artística? Yo no soy bueno para el dibujo, eso dicen muchos candidatos. Y no, efectivamente lo que se quiere medir aquí no tiene nada que ver con la capacidad artística, sino que tiene que ver en el fondo con evaluar a través de lo que uno proyecta en este dibujo, los trazos, la posición de la persona y otros aspectos, si la persona tiene características emocionales que sean acordes para enfrentar situaciones dificultosas o demandantes o complicadas en el puesto de trabajo. Luego, como bien decía Oscar, tenemos también las entrevistas laborales, donde hay mucho mito, ¿no es cierto?, que nos van a preguntar, ¿qué son? ¿Por qué me hacen este tipo de preguntas el evaluador? ¿Qué es una entrevista laboral o qué nos permite? La entrevista laboral nos permite conocer la experiencia, los estudios, las capacidades, el perfil laboral general que posee una persona que postula a una posición de trabajo. ¿Ya? Esta es una técnica que utilizan no tan solo los reclutadores y los expertos en selección, sino que también son usadas por las personas de la línea. Todos cuando hemos participado en un proceso de selección, siempre partimos, o generalmente, ¿no es cierto?, nos entrevista una persona en el área de selección, que puede ser interna de la compañía, un consultor, pero luego vienen las entrevistas con el jefe, con el gerente, con el coordinador, etcétera, y todos ellos hacen uso de esta herramienta para ver, bueno, esta persona, sus características personales, lo que me cuenta su experiencia, lo que me cuenta de sus hobbies, lo que me cuenta de sus aspiraciones a futuro, calza con lo que estamos buscando en esta área, en esta compañía y para este cargo, calza con el equipo que yo tengo a cargo, y así, ¿no? Es una forma también de cotejar por medio de estos relatos si la persona calza o no. Tipos de entrevistas. Tenemos algunas entrevistas que se dividen según la cantidad de participantes. Por ejemplo, las entrevistas individuales, ¿no es cierto? Que es cuando, ¿no es cierto?, hay un reclutador o un entrevistador, ¿no es cierto?, que está en diálogo con una sola persona, ¿ya? Las entrevistas grupales, que también es otro modo, digamos, muy usado de entrevistas, es cuando, por ejemplo, hay un evaluador que evalúa a varios entrevistados de manera conjunta, o bien varios evaluadores o varios entrevistadores que entrevistan a varias personas. Según el grado de estructura, ¿ya? Hay entrevistas que son libres, que se llaman, ¿ya? Las entrevistas libres es cuando no existe una pauta, ¿no es cierto?, concreta de preguntas y de aspectos a indagar, y lo que más bien hace el reclutador o el entrevistador es irse por una temática libre, ¿no es cierto?, asociada obviamente con el puesto de trabajo. Las ventajas de este tipo de entrevista más libre es que el entrevistador puede personalizar, ponerle su sello a la entrevista, y uno puede tratar diversos temas. No obstante, tiene hartas desventajas porque se corre el riesgo de indagar en asuntos o en cuestiones que no tienen mucho que ver con lo que completa el cargo. Yo creo que quizás todos hemos participado en alguna entrevista donde se nos empieza a preguntar nos vamos por los hobbies, nos vamos por, oye, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Oye, no sé, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en el mundo? ¿En qué colegio estudiaste? Cuéntame de tus amigos. Claro, y es una entrevista muy amena, pero no está permitiendo ver si la persona tiene las competencias laborales que requiere para el cargo. Luego tenemos la entrevista mixta o semiestructurada, que en el fondo tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene un poquitito, ¿no es cierto?, de este tema libre, que el entrevistador puede indagar en distintos aspectos, pero también tiene un poco también de lo estructurado. También se rige por una pauta, pero no es una pauta tan estricta, tan inflexible. Y es considerada la más completa, porque, como les contaba, tiene lo mejor de los dos mundos.
Y la entrevista estructurada, aquí ya entramos, ¿no es cierto?, en algo muy riguroso. El entrevistador, el psicólogo, el reclutador, prepara una pauta de entrevista que generalmente va asociada a las competencias críticas del cargo, ¿no es cierto?, que él está seleccionando, y va dirigiendo su entrevista conforme a esas preguntas prepauteadas, ¿ya? Quizá la desventaja de esto es que, claro, no deja espacio para la improvisación o para de repente, no sé, echar quizás alguna talla que baje un poquitito, ¿no es cierto?, el estrés o la angustia que tiene la persona cuando está siendo entrevistada. Pero sí lo positivo de esta entrevista es que es la que tiene mayor validez para poder predecir el comportamiento futuro de un candidato en el área laboral, porque uno se dedica, ¿no es cierto?, a indagar absolutamente en aspectos que tienen relación con el cargo. Entonces, por ejemplo, en vez de preguntar, oye, ¿qué equipo de fútbol te gusta? O de qué partido político eres, una entrevista más libre, ¿no? Se le pregunta cosas, por ejemplo, mira, cuéntame una situación en que tú tuviste que resolver un problema con un cliente. Entonces, en esa pregunta que parece coloquial, ¿no es cierto?, y que el psicólogo o el entrevistador tienen una pauta, lo que está intentando medir ahí es, bueno, a ver, veamos cómo resuelve problemas la persona con un cliente. Y eso tiene directa relación con el cargo al cual está postulando de, por ejemplo, ejecutivo de ventas presencial, por ejemplo, ejecutivo de ventas, no sé, call center, qué sé yo. Entonces, aquí esto nos dirige más nuestros esfuerzos, ¿ya? Hoy día hay una tendencia actual, yo creo que muchos lo hemos visto enfrentado a este tipo de entrevistas, que es la entrevista por competencia, que es la que yo le hablaba anteriormente, que es una entrevista altamente estructurada, donde se mide paso a paso cada una de las competencias que tiene el perfil de cargo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si nos tenemos que buscar y entrevistar a un ejecutivo de ventas, nosotros vamos a orientar las preguntas, vamos a hacer 3, 5, 6 preguntas donde yo pueda levantar las competencias del cargo. Por ejemplo, una pregunta orientada a la orientación al cliente, otra pregunta orientada a, por ejemplo, la persuasión, otra pregunta orientada a manejo de la objeción, que son características fundamentales que todo ejecutivo de venta tiene que tener. Y, como sale acá a la derecha, en el fondo ponemos una pauta muy clarita, donde ponemos el nombre de la competencia y las preguntas que le vamos a hacer para poder levantar cada una de las competencias, ¿ya? A veces se pone más de una pregunta, porque puede que una pregunta el candidato no tenga ejemplo. No sé, cuéntame una situación en que manejaste la objeción de un cliente en el último tiempo. Puede que el candidato no tenga y hay que reformularle la pregunta hasta poder obtener una situación del pasado que nos permita ver si el candidato tiene o no la competencia. Ahora, para hacer un uso efectivo de este tipo de entrevista, tenemos que tener nosotros como entrevistadores súper claro cuál es el perfil de cargo, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo estructurarle y no sabemos qué preguntar, ¿no es cierto? Y aquí está una derivación de esta que es la que más se usa, que es la entrevista bajo metodología STAR, ¿ya? Que es una técnica en el fondo que permite ver si la persona tiene, ¿no es cierto?, la competencia que se pretende evaluar. Y aquí a la persona se le pregunta por, como pueden ver en las letras, ¿no es cierto?, por una situación, por una tarea, por una acción y por un resultado. Entonces, por ejemplo, volvemos al caso del ejecutivo de venta. La situación. Cuéntame una situación en que tuviste que convencer a un cliente que no quería llevarse el producto. Entonces, ahí nosotros esperamos que la persona nos comente la situación concreta, ¿no es cierto?, tal cual como pasó, que nos diga la tarea, en el fondo, qué era lo que tenía que hacer él como ejecutivo de venta, cuál fue la acción, qué fue lo que realmente él hizo frente a esa situación y el resultado, finalmente, qué pasó, si pudo o no convencer a ese cliente. Y con eso, que es súper estructurado y es una pregunta muy direccionada, uno puede decir, si el candidato en el pasado pudo manejar una objeción de venta, ¿no es cierto?, en su anterior trabajo, es altamente probable que en el trabajo actual también lo pueda hacer, ¿sí? Ese es el presupuesto o el supuesto básico de este tipo de entrevista denominada STAR, y que es un modelo de entrevista por competencia. Tenemos otro tema que hoy día ha sido un temazo y que la verdad es que ha permitido mucho a las áreas de reclutamiento y selección poder seguir con la operatividad y poder seguir entrevistando personas en este tema de pandemia,
que son las videoentrevistas, ¿ya? Esta es una, en el fondo, técnica de reclutamiento que permite evaluar a distancia un candidato, ¿ya? De manera remota, por alguna plataforma que nos facilite esta instancia, ¿ya? La ventaja de esto es que, por ejemplo, se pudo mantener el ritmo de las entrevistas y el contacto con los candidatos en situaciones como la que hemos vivido de pandemia, que nos ha alejado físicamente, y además que nos permite contactarnos con personas que estén en distintas regiones o en distintos países, ¿ya? Sin que la distancia sea un impedimento para efectuar la entrevista. Y generalmente se efectúan por plataformas como Teams, Google Meet, Zoom, entre otras. Aquí viene algo que yo sé que les va a interesar a todos, que son las preguntas frecuentes. O sea, ¿qué es lo que más se está preguntando hoy en día? Aparte de estas preguntas como más por competencia que yo les mencionaba, ¿no? Pero ¿cuáles son las preguntas quizás que introducen o finalizan una entrevista, ¿ya? Y que son importantes el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es tu motivación para postular a este cargo? Esa es clásica, ¿no? Y obviamente permite ver a la empresa, ¿no es cierto? Si la persona o sus motivaciones calzan con la visión, la misión y el proyecto que tiene la empresa, ¿no? ¿Cuál es tu motivación para pertenecer a la organización? ¿Qué te trae de esta? Eso es muy relevante también, porque una cosa es que se siente atraída por el cargo y otra cosa es que le guste también el proyecto de empresa, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto ser un ejecutivo de venta, tomando el caso anterior de un banco, versus un ejecutivo de venta de una compañía de telecomunicaciones o de tecnología, ¿no? Si bien el cargo se llama similar y puede tener ciertas, ¿no es cierto?, acciones o tareas similares, la empresa hace que tenga un cariz totalmente distinto, ¿no? Y que también requiera distintas competencias o distintas motivaciones. Entonces, es muy importante esta pregunta, ¿sí? Lo otro es que sabes de la organización, ¿ya? Generalmente se evalúa muy bien el hecho de que la persona, antes de ir a la entrevista, haya averiguado sobre la empresa y la organización, ¿no es cierto? Su historia, su misión, visión, dónde tiene las filiales, no sé, los últimos avances que ha tenido la empresa, etcétera, ¿sí? Porque también habla de motivación por la empresa, que un poco era lo que estábamos preguntando anteriormente. ¿Cuáles son tus principales fortalezas? ¿O cuáles son tus principales aspectos a desarrollar? ¿Sí? Uno dice, o muchas personas me han comentado, oye, pero ¿por qué el evaluador, un psicólogo, un reclutador, pregunta eso si se supone que en la entrevista que él hace y en los test que hace, él debiera tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Lo que se busca con esta pregunta es ver el nivel de autoconocimiento también de la persona, ¿no? Y que tanto ese autoconocimiento de alguna manera está correlacionado con lo que después sale como resultado en la entrevista y en los test, ¿no? Y aquí suele pasar algo que yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando nos preguntan por fortaleza, no es súper fácil, nos podemos explayar, podemos decir 3, 4, hasta 5 fortalezas. Pero cuando nos preguntan por aspecto a desarrollar, muchos candidatos y uno mismo de repente queda como, chuta, ¿qué digo, no? Yo sé que tengo esto, pero ¿será bueno decirlo en entrevista? ¿O cómo lo planteo? Entonces es muy bueno uno llegar también, ¿no es cierto?, ya con esto más o menos mapeado, de manera de ser coherentes en nuestras respuestas también. Lo otro es cómo te ves de aquí a 3 años más en lo laboral, cómo te ves en el futuro. También, muy importante, habla de la conciencia de la persona respecto a dónde quiere llegar, hacia dónde se proyecta, cuál es su plan de crecimiento, y también le permite a la empresa o a la organización cotejar si ese plan que tiene la persona está más o menos acorde a lo que la empresa puede ofrecerle también. ¿Por qué debería ser el elegido para esta posición? ¿Ya? Esta pregunta podría ser llamada como una pregunta quizás más marquetera. ¿En qué sentido? O sea, es la capacidad del candidato de venderse, entre comillas, y de decir, oye, yo soy el que tú deberías elegir porque tengo toda esta fortaleza, porque tengo esta experiencia, porque me manejo bien con las personas, ¿no? Ahí uno se vende como candidato y dice, en el fondo, todas las virtudes y todas las competencias que lo podrían hacer una persona adecuada. ¿Qué es importante para ti encontrar en un entorno laboral? Por ejemplo, ¿qué es importante en un jefe, en tu equipo de trabajo? También nos da luces de
qué aspectos son relevantes para la persona y si el contexto laboral al cual él está postulando en la actualidad también va a calzar con esas expectativas, ¿no? Porque una persona no puede decir, ¿qué espera de tu jefe? Pucha, que me dé la suficiente autonomía para poder hacer mis labores o que crea en mí, que es como la jefatura que todos quisiéramos tener, ¿no? Pero puede pasar que haya una empresa con una cultura donde el control, ¿no es cierto?, de los supervisores o jefaturas es muy importante o está validado. Entonces quizá esa persona va a tener problemas, pero no porque o esa capacidad de ser autónomo sea un problema, sino que en esa cultura quizás va a tener un poco de conflicto y puede que esa persona finalmente no se ajuste, ¿no es cierto? Entonces, al hacer ese match o ver si existe ese match, podemos decir, pucha, la persona en realidad no va a pasar mal en este ambiente, ¿no? Cuéntame de tus antecedentes académicos, ¿no? Cuéntame acerca de tus experiencias laborales previas, también, para cotejar un poco, ¿no es cierto?, el pasado de la persona. Y también hay una parte muy importante, que es cuando uno empieza a hacer preguntas de la vida personal, sin ir más allá de lo que obviamente una entrevista de trabajo amerita. Por ejemplo, con quién vives, cuáles son tus hobbies, quiénes componen tu familia más cercana, etc. Cuéntame de los motivos de salida de tu empleo anteriores, también eso es súper importante. Puede ser por qué dejó la persona su empleo anterior o los empleos anteriores, o si hubo una desvinculación, por qué motivo fue, o por qué se desea cambiar de empleo, cuando son personas que están activas laboralmente y buscan una oportunidad. Cuéntame una situación de logro exitosa en el ámbito laboral, o también que cuente, ¿no es cierto?, una situación quizás donde no se pudo cumplir con las metas, una situación quizás donde no logramos lo que queríamos. Ahí también uno puede ver cómo la persona se desempeña tanto en las situaciones de éxito, ¿no es cierto?, qué herramientas usa, qué recursos usa, cómo se moviliza para lograr un éxito, pero también cómo la persona se puede enfrentar a situaciones que a todos nos pasan, que son situaciones en que no cumplimos con lo esperado o nos frustraron, etcétera. Y ahí va muy ligado con la pregunta de cuéntame acerca de la última situación donde resolviste un problema, ¿ya? Y bueno, la clásica de cuáles son tus expectativas de renta. Ahora, esto, ustedes pueden decir, pero ¿por qué se pregunta esto? Si se supone que cuando el entrevistador, si me llamó, es porque yo más o menos calzo con las expectativas de renta que esa organización tiene y que me puede ofrecer. Muchas veces esta pregunta se hace para cotejar, ¿ya? Porque a veces sucede que muchos candidatos empiezan como, por ejemplo, dicen una renta, mi expectativa salarial es de 600. Después en la entrevista dicen 600, la entrevista con el psicólogo o el reclutador. Y después con la jefatura 800, ¿no? Pero la idea es como ir viendo si la persona mantiene una coherencia también respecto a sus expectativas, ¿ya? ¿Cómo sería tu trabajo ideal? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el mayor error en la situación más compleja de tu vida? ¿Qué aprendiste de ello? Esto también es muy común. ¿Por qué deberíamos contratarte? Que tiene que ver con la pregunta un poco más, ¿no es cierto?, como marquetera, ¿ya? ¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado? ¿Ya? ¿Qué diría tu ex jefe de ti? ¿Cómo te describiría? Ahí también como para ver un poco, bueno, si tiene conciencia también de cómo lo están percibiendo los demás, ¿no es cierto? O qué características también él considera que son importantes que los demás vean. Y lo otro es si tiene dudas o consultas acerca del cargo, del proceso, de la organización. Siempre hay que tener en cuenta que hoy en día la entrevista está tomando otro vuelco. No es tan solo una manera, por ejemplo, porque antes se tenía un enfoque asimétrico. Acá está el entrevistador y aquí está el candidato, ¿no es cierto? Entonces el entrevistador pregunta y el candidato está aquí, ¿no es cierto? O el entrevistado está acá. Hoy día se tiene un enfoque más simétrico, es decir, en la entrevista hay una evaluación por ambas partes, tanto del entrevistador o del evaluador a ver si la persona en el fondo calza con lo que la empresa está buscando, pero también el candidato o la persona entrevistada está evaluando también, ¿no es cierto?, ciertos aspectos para decidir si avanza o no él también en el proceso, ¿ya? Por ejemplo, y ahí viene esta última pregunta donde uno le deja también la libertad a la persona para que salde todas sus dudas. Por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los beneficios de la oferta de trabajo? ¿Cuáles son los horarios? Cuéntenme, ¿tienen buses de acercamiento para llegar a la compañía? No sé, ¿cuentan con cursos de capacitación? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo de carrera? Esta pregunta es la instancia para que el candidato también pueda cotejar si esa empresa está acorde a sus necesidades. Proceso bidireccional y más simétrico.
Ahora, otro tema, que es como la última patita de este tema, ya así, para antes de entrar como al debate, tiene que ver con la automatización de los procesos de selección, ¿ya? Hoy día nos hemos visto enfrentados a un cambio digital enorme. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la forma en que trabajábamos hace 5 o 6 años no es la misma en la que trabajamos hoy, ¿ya? Sobre todo en el área de gestión de personas. Y una de las áreas en donde esto ha entrado fuertemente es en el área de reclutamiento y selección. Pero ¿qué es automatizar? Porque mucho habla, esta empresa va a automatizar su proceso. El área de allá está automatizando el proceso de finanzas, por ejemplo. Pero ¿qué es en estricto rigor esto? Automatizar es un método que tiene como objetivo principal recuperar horas hombre, optimizar procesos y maximizar la producción. ¿Qué no es automatizar? Que también es importante entender que es un mito en realidad. No es un software. Generalmente uno tiende a escuchar mucho en las empresas, por ejemplo, vamos a tener una ATS, estamos automatizando. No, el hecho de tener un software no implica necesariamente que estemos automatizando, significa que adquirimos una herramienta que nos puede quizás ayudar a la automatización, pero no es automatización en sí. No es una herramienta tampoco para despedir gente. Muchas veces está asociado el miedo de que uno dice automatización es igual a despido. ¿Por qué? Porque las máquinas o los software van a poder hacer o reemplazar el trabajo humano. Eso está muy lejos de la realidad. La idea es que, ¿no es cierto?, esta automatización venga de la mano con, en el fondo, que las máquinas, los software, puedan hacer labores más repetitivas, más concretas, que nos quitan más tiempo, y los seres humanos o los trabajadores puedan agregar valor haciendo otro tipo de funciones. Y tercero, no es una herramienta, por lo mismo, para minimizar costos. Ahora, ¿por qué automatizar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vuelve competitivos, ¿no? Nos da eficiencia, o sea, tenemos a las personas en labores que realmente, ¿no es cierto?, agregan valor, y a las máquinas haciendo lo repetitivo y que a veces a las personas le quita mucho tiempo finalmente. Transparencia y disponibilidad de información. Vamos a ver que la automatización tiene toda la información en línea, toda la información para ser trabajada, para ser gestionada. Por lo tanto, facilita la gestión y además nos da los indicadores. Muchos de estos procesos de automatización, ATS o software, nos permite tener claro cómo se está llevando un proceso, sus etapas, si las etapas están siendo cumplidas, dónde nos estamos estancando. Por eso mismo, nos es mucho más fácil poder levantar indicadores y medirlos. En el caso de reclutamiento y selección, yo creo que todos hemos escuchado la gran entrada de una herramienta que nos permite, en cierta medida, ir automatizando los procesos, que son los ATS, ¿sí? Que es una herramienta que nos ayuda a nosotros como responsables de selección a gestionar la información que vamos recabando cuando reclutamos personas, ¿ya? Estos son software que permiten filtrar toda la información recibida de los postulantes a un puesto de trabajo, reduciendo mucho lo que es las horas que se invierten al recibir currículum. Yo creo que todos los que trabajamos en reclutamiento y selección aquí sabemos que de repente para ciertas posiciones nos llegan, en un día nos pueden llegar 40 currículum, en una semana 100 currículum, ¿no es cierto? Y eso es harta hora hombre y harta energía que uno invierte. Pero si uno tiene un ATS, las personas pueden postular por ese ATS y el mismo algoritmo que tiene el ATS, cuando uno le introduce palabras claves, por ejemplo, volvamos al caso del ejecutivo de venta. Ya tenemos 100 currículos de ejecutivo de venta que tenemos que revisar. Pero nosotros le pedimos al algoritmo, en vez de hacerlo nosotros, que filtre esos currículum en los currículum que tengan las palabras ejecutivo de ventas, manejo de clientes, manejo de sucursales, cursos de venta, palabras claves que tienen que ir en un currículum de una persona que nosotros consideramos que se adecua, o años de experiencia, por ejemplo, que tenga más de 3 años de experiencia, que haya estudiado alguna carrera afín. Todas esas cosas uno programa al software para que, ok, estos son los requisitos, entonces cuando llegue el currículum, usted me lo escanea rápidamente y me dice si esta persona se adecua o no y cuánto es su calce en porcentaje, no sé, un 100%, un 80%, un 67%, etc. Entonces, si ustedes se fijan, con eso nos ahorramos bastante tiempo en el reclutamiento. ¿Cuáles son las ventajas de estos ATS? ¿No es cierto? Que podemos obviamente ir viendo de manera rápida quién se ajusta y quién no. Por lo tanto, se ahorra tiempo, se mejora la gestión, ¿no es cierto? Se reducen costos de selección de personal, o sea, lo que hablamos anteriormente, el área de reclutamiento y selección
o las personas que trabajan en ella, en vez de estar todo un día filtrando, ¿no es cierto?, pueden estar, no sé, 2 horas viendo lo que la ATS les arroja, pero después pueden ir a hacer reclutamiento en terreno, pueden asistir a ferias laborales, o pueden, no sé, gestionar cómo entrevistar mejor a los candidatos, mejorar los procesos de reclutamiento y selección, y lo demás lo hace este software. Y además nos permite llegar a los mejores candidatos en menos tiempo. Ahora, saliéndonos del ATS y viendo las ventajas generales del proceso de la automatización en los procesos de selección, ahorro de tiempo y reducción de esfuerzos. Además, como ahí podemos ver en la fotografía, nos permite contar con una base de datos en la nube para almacenar información. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este cargo ejecutivo de ventas hoy y mañana tenemos otro cargo ejecutivo de ventas, 5 posiciones para el mismo cliente. Oye, en la nube vamos a tener una base de datos rápida ahí al callo de personas que calzaban para la posición y que podríamos volver a llamar, ¿sí? Mejora la experiencia del candidato. Yo creo que todos hemos participado en algún proceso donde hemos tenido, no que postular por el portal de empleo, sino que por estas plataformas, ¿cierto?, donde uno ingresa y uno va rápidamente avanzando. Nos hacen una entrevista online de 3 minutos, después hacemos unos test rápidamente, ¿no es cierto? Entonces es una experiencia más ágil, más interactiva, más entretenida para el candidato. Y además permite evaluar sencillamente los procesos de contratación, porque tenemos toda la información del proceso ahí, en la nube, en un solo lugar, y no un poquito en una planilla Excel por acá, otro poquito en el Excel de allá, otro poco en una hoja, ¿no? Entonces estandariza y eficienta mucho. Otra cosa que ha entrado fuertemente hoy día en los procesos de reclutamiento y selección son las redes sociales. Así como estas han entrado a nuestra vida, también han entrado en el área de las búsquedas de trabajo. Hoy claro que estamos todos absolutamente digitalizados, desde las guaguitas cuando nacen y empiezan al tiro a tocar los computadores y los celulares, vienen con otro cerebro. Bueno, hoy día también la fuerza de trabajo, las personas que buscan empleo están totalmente digitalizadas. Ya, cada vez es más raro decir, ¿dónde encontró usted empleo? Por el diario, ¿sí? Hay todavía personas que pueden encontrar empleo por ahí, pero ya cada vez es más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la búsqueda y la selección de personal se ha apoyado mucho en la tecnología y en las redes, ¿ya? Hoy día, de hecho, se usan las redes sociales para atraer, para conquistar y para retener a los talentos. Así las están usando las empresas, ¿ya?, en una manera o un medio para captar nuevos talentos, y además las personas la usan como un medio también para poder promocionarse, actualizar su currículum, mostrar su experiencia. Por lo tanto, las redes sociales permiten, ¿no es cierto?, hacer una alianza entre la organización y el candidato, ¿no es cierto? Entonces, la organización mostrando qué tiene para ofrecer, qué beneficios tiene trabajar en la empresa, mostrando su marca empleadora, y el candidato mostrando quién es él en las redes sociales. Por lo tanto, en las redes sociales también uno puede conocer los aspectos profesionales de la persona, pero también aspectos personales. Y aquí vamos a entrar en un tema que yo creo que esto va a dar harto para debate posteriormente, que es el tema ético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una realidad que muchas empresas, por ejemplo, no tan solo miran el perfil de LinkedIn, que estamos dados y sabemos todos que cuando publicamos nuestro currículum en LinkedIn lo hacemos, ¿no es cierto?, por un fin profesional, porque queremos ser vistos y queremos exponer nuestra experiencia, nuestra expertise y nuestros estudios. Entonces ahí que revisen nuestro LinkedIn quizás no es tema, ¿no? Porque uno busca LinkedIn para generar redes sociales, redes de contacto, etcétera. Pero también hay muchas empresas, y es muy común que revisan, por ejemplo, Facebook, revisan Twitter, ¿no es cierto?, como para ver un poco la parte más personal del candidato y poder inferir de ahí, ¿no es cierto?, de ciertas fotos, de la manera en que publica, qué se publica y cómo se publica, si la persona tiene comportamientos que calcen o no con la cultura organizacional. Y es aquí donde viene el tema ético complicado, porque por una parte uno puede decir como usuario y como candidato, oye, pero a la empresa le debería bastar con ver mi currículum y quizás lo que yo tengo publicado en LinkedIn, y lo demás yo lo puedo ver o lo puede ver la empresa en la entrevista, en los tests, pero no tendría por qué incidir si yo el tipo de fotos que publico en Facebook, ¿no? Pero también desde el lado de la organización o de quien está reclutando,
También puede decir, bueno, pero si, por ejemplo, yo en el Facebook veo que una persona tiene contenido violento o sale fotografías de esta persona que de lunes a viernes está de carrete, por ejemplo, yo también puedo decir como empresa, bueno, pero una persona con esas conductas o esas actitudes, ¿calzará con lo que yo quiero? ¿Podrá adecuarse a las exigencias del trabajo? Y hay algunos que también dicen, bueno, el tema de las redes sociales tiene un doble filo. De alguna manera nos permite tener más contacto, más visibilidad, ¿no es cierto? Son entretenidas, pero también que el usuario tiene que asumir que cada vez que publica algo, uno va dejando una huella digital. Al final la información no es de uno. Por mucho que uno pueda poner ahí algunas cláusulas de privacidad, la información finalmente es de Facebook, o es de LinkedIn, o es de Twitter, ¿no? Entonces aquí hay un dilema, ¿no? Hay un dilema que yo creo que va a ser muy importante que lo podamos discutir también. ¿Ya? Entonces, hoy en día, el portal de LinkedIn es uno de los preferidos, tanto para, ¿no es cierto?, las empresas mostrar quiénes son, mostrar sus ofertas laborales, pero también es uno de los preferidos de las personas para poder buscar empleo, ¿ya? Facebook también se utiliza mucho, hay muchos grupos de Facebook donde, por ejemplo, las empresas dirigen sus avisos. Y hay grupos de trabajo, por ejemplo, hay grupos de Facebook de ingenieros, grupos de Facebook de operarios clean, grupos de Facebook de psicólogos, donde uno también puede inscribirse e ir viendo ofertas laborales asociadas al rubro. Las empresas saben que esos grupos existen y publican también por ahí, dirigiendo las búsquedas. Ahora, algunas recomendaciones para mantener un buen perfil digital. Si sabemos que querámoslos o no, o independiente de este tema ético, las empresas están mirando los perfiles, ¿no es cierto?, para efectos de obtener un trabajo. Hay algunos tips que nos pueden servir para esto. Uno es mantener siempre nuestros datos actualizados, sobre todo en LinkedIn. Mostrar nuestra trayectoria profesional, nuestros cursos, nuestras capacidades, las habilidades, ¿sí? Cosa que si en algún momento, no sé, hay un headhunter por ahí que está buscando a alguien, oye, tenga toda nuestra información y puede ser que nos salga alguna buena oportunidad laboral. Lo otro es el perfil público, y aquí viene un tema que quizás muchos han escuchado, que es el tema de la marca personal. Así como existe una marca empleadora para el caso de la empresa, uno también tiene una marca personal digital, ¿no? Que se construye teniendo un perfil público, es decir, un LinkedIn vistoso, con fotografías, con una buena foto de perfil, con la experiencia planteada de manera estratégica, de manera precisa, de manera que impacte a la audiencia, ¿no? Y la identidad digital. Todo esto nos permite, en el fondo, ser reconocidos. Si nos buscan, nos encuentran en las redes, ¿no? Y eso nos permite, finalmente, tener mayor visibilidad en un mercado del talento que está más competitivo y también nos permite quizás poder acceder o estar, ¿no es cierto?, en el ojo de empresas que puedan ser de nuestro interés, ¿no es cierto? Ya les hablé de la huella digital, que es súper importante cuidarla. Y bueno, finalmente, obviamente, como yo les comentaba, las empresas se basan o complementan sus procesos tradicionales de reclutamiento y selección indagando, ¿no es cierto?, en los perfiles de los postulantes. La gran mayoría no es algo que siempre suceda, pero sí se usa como un complemento, ¿ya? Y ahí, como yo les comentaba, el tema ético que puede generarse a raíz de esto. Y como yo les comentaba, ¿cuáles son las ventajas de reclutar por redes sociales? Ya, para los que estamos en este tema. Una mayor rentabilidad, ¿ya? Del proceso, ¿ya? O sea, LinkedIn, por ejemplo, nos permite difundir gratuitamente desde nuestros propios perfiles, pudiendo llegar a mucha gente, incluso mucho más que por ejemplo, portal de empleo, ¿ya? Construcción de marca, ¿ya? Esto es algo súper importante. Cuando nosotros como empresa publicamos por las redes sociales, también nos vamos haciendo un nombre, nos vamos haciendo conocidos, ya. Por ejemplo, empresa, no sé, Alternativa está publicando. Oh, Alternativa, ¿quiénes son? Ah, y la persona empieza a buscar, oh, es una empresa, ¿no es cierto? Ah, que posiciona a personas en distintas otras empresas y ofrece empleo. Entonces, eso va permitiendo hacernos conocidos también como empleadores, ¿ya? Lo otro, otra ventaja, es que uno puede también indagar más antecedentes que los que puede también tener por un mero currículum, ¿no? Y además que hay algo que hoy día yo creo que es tema para todos ha sido tema desde que se gatilló la pandemia, que ha sido
que hoy día los candidatos están más difíciles de alcanzar. Antes nosotros publicábamos para distintos empleos, ¿no es cierto?, en distintos tipos de cargos y nos llegaban 50, 40 personas de repente en un día, en 2 días. Hoy día estamos con una escasez de talento muy importante, ¿sí? Y eso nos ha llevado como áreas a tener que optimizar y tener que poner mucho más de nuestros esfuerzos para poder llegar a ese talento escaso. Y las redes sociales nos permiten o nos facilitan la pega de poder difundir nuestras ofertas, de poder difundir nuestra marca y poder llegar a más gente, que hoy día no está en los diarios, que hoy día no está muchas veces, incluso en los portales de empleo, está en las redes sociales. Entonces, esos son en general los beneficios que tenemos hoy en día. Y eso es en general lo que yo les quería como presentar como a grandes rasgos, como para poder también discutir acerca de este tema. Perfecto. Muchas gracias, Sandra, para tu presentación. Muy completo, además, con mucho entusiasmo y toda esa cosa me gustó mucho. Voy a pedir ahora nuevamente al escenario Nélida y Lorena, ¿ya? Y vamos a... Voy a cambiar levemente el formato, actualizar algo de información que tenemos en la pantalla. Y ahora ya entrando un poco en el plano de debate, de panel de especialistas. Y bueno, a toda la gente que se ha incorporado ahora, pueden dejar sus comentarios en el lado derecho en YouTube y nosotros vamos a tratar de responder el tema y obviamente quien quiere de ustedes, y acá somos 5, Oscar también es bien metido en el tema. Había una pregunta que quiero rescatar desde muy temprano, el tema de la entrevista grabada, ¿no? Entiendo que es levemente distinto a la videoentrevista que ya hoy día todos conocemos, que más o menos que estamos haciendo ahora, ¿no? Por decirlo así. Pero la entrevista grabada, de repente es un asunto, oye, una pregunta y tú mismo te grabas a través de tu webcam, ¿no? Oye, tienes, no sé, 1 minuto, 2 minutos de dar respuesta. Comencemos un poco sobre eso. ¿Quién quiere tomarla? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se ve de ahí? ¿Para qué se hace esa cosa? Un segundo. Habían varios que están apagados con el micrófono. Un segundo. Lorena, ya. ¿Trata ahora? No. Lorena, espérate, todavía no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Parece que era yo. Era yo el problema. Nelita, tú también lo tenés apagado. Tú tenés que prender tu audio si quieres hablar después. Ya, entonces, yo comentaba de que este video de presentación es como el formato moderno de la carta de presentación. Aquella carta que nosotros escribíamos y poníamos antes de nuestro currículum, hoy día es como el formato moderno y la idea es que tenga nuestro nombre, nuestras principales fortalezas, lo que queremos, lo que buscamos y sea breve, corto y que en poco tiempo en el fondo impacte al empleador en nuestra fortaleza y en lo que andamos buscando. Es como llegó, yo creo, y llegó como para quedarse igual, porque hay muchas plataformas que hoy día uno puede adjuntar su video de presentación y también ahí en la misma plataforma le explica a uno cómo hacerlo. Entonces tampoco es como que no, igual les damos una ayudita para que lo realicen. Ya. Este sí es un poco la carta de presentación de 2021, por decirlo así. Ya. Está bien, porque eso es algo, porque acá veo así como dos caminos o dos dinámicas. El uno es el tuyo que tú pones ahí, por decirlo así, eso
Alfred Buchitz o la Lorena Vergara y me interesa tal cosa, tengo hijos, perros, gatos, no sé, vivo en tal y tal lado, algo que tú puedes gestionar absolutamente, ¿no? Pero también ahí en el proceso de selección y nosotros en ese módulo y Sandra ha trabajado muy, muy bien también el segundo paso, ¿no? Para decirlo así, que ya es un paso de filtrar, de reducir los candidatos que entraron, que también de repente uno participa en esas herramientas, por decirlo así, de software, Aira, para que entiendan, ¿no? Para donde a veces hay pruebas psicológicas y a veces hay un asunto, tú vas a la próxima pantalla diciendo clic, pregunta arriba, no sé, típicamente una pregunta muy abierta, ¿no? Porque todo el mundo y grábase ahora un minuto. Es obviamente una dinámica muy distinta porque obviamente tú tienes que responder a una pregunta y me imagino que hay así temas así como oye, capacidad de síntesis y llegar al grano. Si podemos así trabajar esa cosa un poco más para la gente. Mira, independiente si es grabado, si es entrevista presencial, una cosa clave para afrontar una entrevista o una grabación, por ejemplo, como lo que es Aira, es conocerse. ¿Ya? Es punto uno esencial. ¿Ya? Conocerse, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles han sido tus logros. ¿Ya? Porque el autoconocimiento es clave para todo el proceso de selección. No estoy hablando solamente para la entrevista, desde que hiciste tu currículum hasta la entrevista con el Big Boss, la entrevista final. Y en ese sentido, primero uno tiene que hacer un trabajo de autoprospección, uno tiene que consultar a otras personas porque uno no es objetivo para analizarse, ¿ya? Uno tiene que hablar con su ex jefe, con tu ex cliente, con tus ex proveedores para darte cuenta de que eres una persona que vale. Porque si te llamaron a entrevista, por ejemplo, dejaron de llamar a 200 personas por llamarte a ti. Y uno no se da cuenta de eso cuando te llaman a entrevista. Por lo que primero, para introducir, y ahí las opiniones de los demás, es autoconocerte para poder enfrentar ese minuto terrible que te dice Aira para que tú te grabes, con lo cual nos obliga a todos a prepararnos y a enfrentarnos antes a las cámaras para no nos ponernos nerviosos con ese puntito verde que yo tengo que está frente a mí por el cual estoy hablando a ustedes. Yo estoy muy de acuerdo con Oscar, ya en el sentido del autoconocimiento, porque muchas veces la gente piensa cuando estamos en un proceso de selección de que, claro, lo que me están midiendo, lo que yo les hablaba es, oye, ¿qué tan cuerdo estoy? No, eso no es así. Muchas veces lo que se mide es la coherencia interna de la persona. A ver, lo que la persona me dice, por ejemplo, ella en la entrevista, lo que verbaliza en esta video presentación, después lo que me sale en las pruebas, lo que me dijo en la entrevista por competencia. ¿Es o no es? La persona es coherente cuando habla. O sea, por ejemplo, de repente me dice, sí, yo trabajo harto en equipo. Y después dice que, no sé, que tenía conflicto con los compañeros. Entonces uno dice, esto es raro, ¿no? Esto no calza. Entonces eso, el autoconocerse, estoy muy de acuerdo con Oscar que eso es algo que nos da una ventaja, por decirlo competitiva, en un momento de una entrevista. Perfecto. Voy a entrar ahora 1 o 2 preguntas. Si siguen haciendo preguntas y comentarios en YouTube, los voy a incorporar ahora. La primera que es relevante, un segundo, ¿cómo me voy a enfrentar? Ya, eso. Ricardo Yáñez, supongo. ¿Cómo se puede enfrentar en una entrevista una mala experiencia laboral? Esas cosas pasan, siempre van a pasar, siempre han pasado, parte de la vida. La pregunta es cómo manejarlo. ¿Quién se quiere lanzar con una respuesta? Yo creo que hay que ser súper honesto en la entrevista. A veces uno tiene una mala experiencia laboral, no solo porque uno no hizo bien la pega, quizás también puede pasar porque está pasando un mal momento, porque hay 1000 circunstancias que puede uno tener una mala experiencia. Y yo creo que la honestidad y decirlo con honestidad, pasé esto y me pasó esto, y tratar de ver con objetividad lo que sucedió, en el fondo sin culpar al otro, sino que también afrontar que
mira, yo hice esto y la otra parte hizo esto otro también y eso no salió bien para la experiencia laboral. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo en una entrevista. Uno tiene que ser honesto porque eso lo siente el entrevistador, el evaluador, y uno se da cuenta una mala experiencia la tenemos todos y uno como evaluador lo entiende, puede entender que la otra persona lo pasó mal, pasó algo y uno dice, pucha, qué rico que me lo contó y que fue honesto, y cómo me lo contó también es importante, el cómo lo cuenta, eso es súper importante. No sé si quieren agregar algo más. A mí como reclutador, los nunca y los siempre no existen. Si tú me lo dices en una entrevista, huele a peligro. En ese sentido, todos tenemos momentos malos. Para mí como reclutador, ¿qué es lo que me importa que tú me digas? Que aprendiste. Que en otra situación pasó algo similar y tú gracias a ese aprendizaje pudiste ser mejor profesional. ¿Por qué? Porque de las caídas también aprendemos, ¿ya? Y eso es algo normal. Lo importante es que tú generes algo, ¿ya? Generes un aprendizaje, generes una forma de actuar distinta para que eso no se repita y así tú hayas crecido. De hecho, en la presentación salía que esa es una, de hecho, de las preguntas que se hacen. Cuéntame una situación poco exitosa, una situación de fracaso, ¿no? Porque, claro, uno dice, en la entrevista me tengo que mostrar con mi mejor cara, como que no hubiera pasado nada, y eso no es así, no es la realidad. La realidad, como ustedes bien dicen, todos hemos tenido caídas, experiencias laborales malas, o jefaturas con las cuales no calzamos, pero como muy bien dice Lorena, la idea es cómo nosotros lo enfrentamos, qué lectura le dimos y cómo lo comentamos en la entrevista. Bueno, y ahí también volvemos al autoconocimiento, porque igual es importante el autoconocimiento en todo el proceso, porque si yo no me doy cuenta de que esto es un aprendizaje y esta mala experiencia me sirvió y en el fondo le estoy echando la culpa al otro, ahí no hay autoconocimiento, no hay nada. Entonces también volvemos a que el autoaprendizaje, o sea, el autoconocimiento, perdón, es parte de todo el proceso y está en todas partes. Yo quiero comentar una cosa que quizás se aleja un poquito del tema. Que nos hablaron de los distintos tipos de entrevistas que hay, ¿ya? Yo solamente les quiero decir, cuando vayan a una entrevista, no se saquen ustedes del proceso. Porque todos cuando vamos a una entrevista pensamos que una entrevista es con una persona que te mira a los ojos, que te saluda atentamente, que te ofrece un vaso de agua, pero no siempre es así. De repente hay gente que es más seria, con un lenguaje un poquito más seco, y de repente uno se dice, chuta, le caí mal. Y uno empieza a fallar porque cree que no va a quedar en el cargo, ¿ya? Y créeme, no es personal cuando te entrevistas. Si la persona te entrevistó de una forma, quizás no tiene las habilidades para entrevistar bien, ya sea psicólogo, ya sea jefatura, ¿ya? O porque se le enfermó el hijo el día anterior, peleó con la señora, el jefe lo retó, qué sé yo. Pero no te saques de la entrevista. Yo he entrevistado a mucha gente que ha dado muy buena entrevista. Llega a la entrevista quizás con el gerente de finanzas, que es más serio, y creyó que porque le habló de una forma más tosca quizás, que le cayó mal. Y ojo con eso. ¿Ya? No se saquen de los procesos, porque de repente uno se da cuenta, pero es uno el que se saca los procesos, no el reclutador, no la jefatura. Yo me sumo a lo que dices tú, Oscar, que quizás en el tema de las malas experiencias no hay que caer también cuando uno la expresa en temas emocionales. No puedes hablar de una mala experiencia a través de la rabia, la pena, sino que hay que ser súper objetivo en por qué fue una mala experiencia y también contextualizar a la otra parte de por qué fue, porque puede ser un motivo personal, como dijo Lorena, que estamos pasando por un minuto que es difícil, o puede haber sido un factor externo, porque a veces nos encontramos en una empresa que es más difícil, más compleja, no nos ajustamos a la cultura, entonces que la otra parte también sepa claramente de por qué fue una mala experiencia, por nosotros, por el otro, y que cuando la expresemos no caigamos en carga emocional, que yo creo que eso es complicado cuando uno pasa por una entrevista, siempre hay que tratar de evitarlo. Mira, acá Carmen Padrón nos comenta que le cuesta superar una mala entrevista que tuvo. Y si es algo muy grave, sí te recomiendo buscar ayuda. Pero cuando todos tenemos malos procesos y de repente nos marcan, ¿ya? Porque una persona quizás fue déspota y nos insultó, nos hizo pasar mal. Y yo solo te digo, no le des poder a una persona que nunca más vas a ver en tu vida, ¿ya? Porque si tuviste una mala entrevista, de repente uno se marca por eso, pero hay buenos y malos profesionales por todos lados. Hay buenos psicólogos y malos psicólogos, hay buenos ingenieros, malos ingenieros.
que no te marque eso. Sí. Y también tiene que ver con el rol que el entrevistador toma, porque muchas veces el rol del entrevistador es el pesado en la entrevista, para ponerte en una situación límite y ver cómo enfrentas esa situación. Y otras veces es ser súper simpático, pero quizás detrás de esa simpatía también hay un objetivo. Entonces ahí uno también tiene que entender que el que está entrevistando está tomando un rol. Ujú. ¿Cómo se debería? Yo le dejo Para las expertas, ¿cómo se debería contestar la pregunta de las debilidades? ¿Cómo debería contestar? Porque es una pregunta odiada. ¿Ya? ¿Qué Es una opinan pregunta, ustedes? es verdad. Sí. Es que todo puede ser una debilidad, incluso el ser muy ordenado. Entonces, mucha gente toma y presenta las debilidades desde lo positivo, pero en una versión más bien negativa. ¿Cuál es tu debilidad? Oye, que yo soy excesivamente ordenado. Oye, ser ordenado no tiene nada de malo, pero si eres excesivo, sí. Entonces, ahí uno muestra una debilidad, pero en realidad desde una fortaleza. Entonces, no dijiste 3 fortalezas y 3 debilidades, sino que dijiste 6 fortalezas. Ujú. Exacto. O la gente que Mira, es muy meticulosa de repente también lo dice, mira, pucha, soy tan detallista que me demoro demasiado en hacer algunas cosas. Y en el fondo igual ser detallista en algunos cargos es súper importante, pero lo muestra como que a veces puede costarle más tiempo, entonces lo muestra como, es como mostrar, es como mostrar esto que es el exceso. Yo creo Claro. que por ahí va la clave. Y también en el fondo es conocerse, es saber cuál es su debilidad. Acá les voy a decir una cosa. pero que quede entre nosotros 140 personas, ¿no? Yo recomiendo hablar las debilidades desde el pasado. En mi trabajo anterior, el año pasado, porque ¿qué es lo que busca el psicólogo? No busca que me digas una debilidad, si todos tenemos debilidades. Busca que me digas cómo las estás trabajando, como muy bien dice Gabriel en un mensaje de YouTube. Finalmente busca cómo tú la trabajas. Ujú. ¿Ya? Eso es lo importante, no que tengas una debilidad. Lo importante es que frente a la dificultad, que es una debilidad, tú te movilices. Seas una persona que te movilizas y cuando uno aprende un método, una forma, crece como profesional. Y de repente eso se refiere a llevar la debilidad a la fortaleza, porque cuando tú trabajas tu debilidad, aprendes cosas. ¿Ya? Sí, y otra cosa que se evalúa harto también es tenerlas claras, ¿no? Sí. En el fondo, porque hay gente que dice, no, que no encuentro, es que no sé, la verdad es que eso es como, qué raro no tener claro que uno, oye, es ser humano y tiene defectos como todo y aspectos que desarrollar como todas, pero el tenerlas claras es un muy buen indicador del autoconocimiento que es clave. Y además lo que hay peor es muchos... decir, disculpa, dale Sí, nomás. es que hay muchos que se van por lo técnico, entonces dicen, no, es que no me manejo en Excel, no, es que mi debilidad es que no conozco, no hablo inglés, no sé, se van por lo técnico. Eso es algo que se da mucho. Y lo peor es decir, no tengo debilidad, estoy bien como estoy. Claro. Sí, ha sucedido, sucede. Cuando me pasaba, yo les decía, o sea, estoy viendo la mejor versión de ti. Llegaste a tu culmino, tú no puedes mejorar más. Y me decían, no, si puedo mejorar más. Y ahí me decían las debilidades. Generalmente eso pasa porque se ponen nerviosos. Sí. También, sí. Oye, y en la entrevista nosotros esperamos gente nerviosa, pues, ¿no es cierto? De todas maneras. Gente. O sea, no se preocupan de ponerse un poco nerviosa. Nosotros esperamos gente algo nerviosa. Lo importante es que no te paralice. Oye, tengo una pregunta que quiero ingresar por parte de Fernando, que en esencia acá lo van a ver qué tan confiables son los resultados de los tests psicolaborales. Vemos eso, ¿no? Para que yo entiendo, los tests laborales, por decirlo así, son bastante estandarizados, es decir, no es algo que la Sandra se inventó un test o la Lorena, sino son tests que vemos así en todo el planeta lo mismo. Y yo creo que los históricos eran el típico Rorschach, ¿no? Con manchitas de tinta o ¿cómo se llama? El Lüchter, ¿no? El de colores, que también yo creo que también hay ciertas modas en esa cosa. ¿Cómo funciona? A ver,
si tú me pones uno de esos tests, hagamos un simulacro sin que yo responda, obviamente, pero así, ¿qué ves? ¿En qué nivel te fijas? ¿Ya? No es solo decir, yo veo una mariposa acá o no veo una mariposa, ¿no? Porque muchas veces pasa esa cosa, hoy día de todos los tests existen respuestas en el Internet, que yo creo que también es un tema muy peligroso, porque yo entiendo en los tests no existe una respuesta correcta o incorrecta, sino vamos a la coherencia, al quién soy. Vemos ese ángulo un poco, por favor. Sí. Usted como especialista. Como respondiendo un poco a Fernando, bueno, en general todos los test, ya sean los test online o los test algunos de los que yo mencioné también en la presentación, están o fueron, digamos, estudiados, ¿no?, en distintas poblaciones para ir viendo los niveles de validez y confiabilidad de ellos, ¿ya? Obviamente hoy en día hay estudios más actualizados que dicen que hay algunos test que tienen más confiabilidad que otros, y eso es una realidad. Por eso hoy en día hay muchos test que ya cada vez se están aplicando menos, como los mismos que yo les mencionaba, los proyectivos, por ejemplo, ya cada vez se aplican menos porque estudios actuales han dicho, oye, no son tan confiables ni tan válidos para predecir el desempeño laboral futuro de una persona. Quizás nos permite evaluar temas de psicopatología o temas más emocionales, pero abocándonos al tema laboral, quizás son menos efectivos. Pero en estas plataformas digitales, sobre todo, donde se suben estos tests, generalmente los distribuidores, ¿no es cierto?, o quienes proveen estos servicios, generalmente a uno como psicólogo le dan todo un manual de cómo han sido validados esos instrumentos, ¿no? Como bien dice Alfred, hay un estudio detrás, esto se estudió en ciertas poblaciones, mide esto, su nivel de confiabilidad es este, su nivel de validez es este. Entonces ahí tener en el fondo la tranquilidad de que todos ellos han sido probados, ¿no?, para medir lo que dice que mide, ¿no? Entonces que ese test, no sé, de test de personalidad realmente está midiendo personalidad y no inteligencia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es así. Ahora, respondiendo un poco a lo que dice Alfred, efectivamente, este tema como de cómo me paro yo frente al test es complejo porque hay mucho mito en esto, mucho mito. Uno antes de ir a la entrevista típico, no sé si les pasaba antes, bueno, cuando uno era entrevistador y no conocía, entrevistado y no conocía las pruebas, es como preguntándole al compañero, oye, ¿qué se responde en esto? Al amigo psicólogo, ¿no? O oye, ¿cuál es la respuesta de la mancha no sé cuánto? ¿No es cierto? Y finalmente no es así, pues lo que uno en el fondo mide es coherencia, lo que uno va midiendo también es esas respuestas que dio la persona en el test, qué tanto tienen que ver con un buen desempeño laboral o qué tanto tiene que ver con el perfil de cargo, más que la respuesta en sí, o sea, es una respuesta contextualizada, no es la respuesta por sí sola. Sí. Adicional a eso, finalmente lo que está hoy día en las plataformas son los mismos test que nosotros anteriormente realizábamos de manera física, manual y presencial. Entonces hoy día están en forma online, en donde uno lo puede realizar desde cualquier parte del mundo, muchas personas de manera simultánea. Esa es la gran diferencia, pero finalmente son las mismas herramientas que utilizábamos anteriormente con los mismos autores y bases científicas que comentó Sandra. Entonces, eso yo creo que hoy día tienen un alto nivel de confiabilidad. Y adicional, en los procesos de selección, nosotros no solamente aplicamos una herramienta de test online, sino que está compuesto de muchas etapas, como hablábamos también. Tenemos el tema de los tests, tenemos los videos o las videos de entrevista, y tenemos otras etapas posteriores en donde se va viendo si finalmente lo que se respondió coincide con todo lo otro que tú me estás mostrando. Entonces, como herramienta, los test ya sean físicos o online, en la metodología que se utilice, siempre lo tienes que contrastar con otra forma de proceso de selección, como las entrevistas que hablaba Sandra, ya sean estructuradas por competencia u otras. Y tú puedes ir a dos empresas, te pasan los mismos test, y en una quedaste y en la otra no. ¿Puede pasar eso? Perfectamente. Por supuesto. Porque en una empresa estaban buscando a un tipo que mejorara todo, y en otra empresa estaban buscando un tipo que mantuviera, por lo tanto no tenía que ser tan proactivo, tan innovador, y son perfiles distintos, como se decía. ¿Ya? Yo solo le digo, si no sabéis la teoría de los test, entrégate. ¿Ya? Entrégate, ¿ya? Porque, no sé, pues si cuando digo cómo la persona bajo la lluvia, con paraguas o sin paraguas, todos me dicen con paraguas, pero yo te puedo dar 50 otras cosas más que se evalúan para generar un estilo de cómo la persona se enfrenta a situaciones críticas, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, entrégate y sé lo más espontáneo y natural posible.
¿Veis la respuesta en internet? Sí, las veo. Pero ¿tú sabías para qué perfil postulaba esa persona? No tenía idea. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ser lo más natural porque nosotros nos damos cuenta cuando uno miente, se lo sabe de memoria. Yo creo que tal vez expandiendo un poco en ese comentario de Oscar, y vuelvo al mismo punto, ¿no? Tú encuentras algunas respuestas en el internet y las más típicas son el Rorschach, porque el Rorschach tiene 1000 años ya funcionando, sí. Y hay un sitio completo, ¿no? Diciendo, oye, es mejor decir veo una mariposa que veo una polilla, porque con la mariposa se asocia cosas positivas, pero que los sitios no logran a transmitir, a ti no te importa tanto es solo parte de tu observación si es ahora mariposa o polilla. Si eso es lo único que la persona ve, dice mucho sobre la persona, y si la persona ve 5 otras cosas más, te dice mucho sobre la persona. Y si una persona que dice veo también te dice algo sobre la persona, ¿no? Si la persona toma la tabla, la da vuelta, lo mira por distintos lados, ve los colores, todo eso tiene, y vuelvo un poco al tema de Oscar, ¿no? Si no sabe la ciencia detrás de eso, yo creo que, de acuerdo, entrégate y disfruta el viaje. Sí, de todas maneras uno evalúa un conjunto de cosas que son muchas, no es como decía Alfred, no es solo uno, es todo en conjunto, entonces si no conocemos realmente lo que hay detrás, es mejor, como decía Oscar, de todas maneras, entregarse y ser uno. Y como también nos explicaba Sandra en la presentación, que en el fondo también uno como candidato lo pasa mal si llega un trabajo que no cumple con el perfil. Entonces también es mejor hacerlo más natural y hacerlo con lo que uno sabe para que si se hace ese match, que sea realmente de verdad y uno no lo pase mal en el trabajo. Si también pasa mucho eso, que tratan de ser otra persona y después llegan al puesto y resulta que no es lo que no les gusta, no se sienten cómodos, y la verdad es que uno lo pasa mal y después terminan buscando otra oferta. Ahora cambiando un poquito de tema sobre la entrevista ya en cuestión. Para mí esto es súper personal. Para mí la entrevista no mide conocimiento. Porque si yo quiero medir conocimiento, le hago una prueba, le hago 3 o 4 preguntas técnicas. Para mí la entrevista, para que uno se prepare, mide habilidades blandas. La entrevista mide te van a preguntar, tú haces para preguntar el currículum que tú entregaste. Por lo tanto, un buen currículum también te asegura tener una buena entrevista, o te ayuda a tener una buena entrevista. Y en la entrevista te pregunto, ¿cómo tú hiciste todas las cosas que me dijiste en el currículum? Entre otras cosas más personales. Y ahí está el tema de las habilidades blandas, que para mí es lo más importante que mide una entrevista. En el cómo negociaste, cómo movilizaste recursos técnicos y humanos, cómo hiciste resistencia, qué te costó más y cómo afrontaste esos desafíos. Y eso es súper bueno considerar para preparar un buen, entre comillas, guión temático. Nada de memoria de la entrevista, se te olvidó una palabra y te fuiste al desfiladero. Un guión de aquellas cosas que tú vas a decir en la entrevista. ¿Qué opinan, no sé, el resto ahí de mis colegas? Sí. Ahí volvemos al tema, aunque suene repetitivo, pero del autoconocimiento laboral, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Lo que yo le hablaba de este tema como que suena como marquetero, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que me pregunta, ¿qué es lo que es una entrevista? Hay que saber venderse, pero no en el sentido de mercantilista el término, sino que conocerse. Oye, ¿qué tengo yo como valor agregado? ¿Cuáles son mis cualidades, mis éxitos profesionales? Bueno, también las cosas no tan positivas, y conocerse bien uno como, entre comillas, producto, ¿no? Producto, entre comillas, y qué puede aportar a una organización y a un cargo. Entonces, yo creo que así como el evaluador prepara la entrevista, es importante que uno también vaya más o menos preparado, tal como dice Oscar, no saber bien quién es uno, qué tiene para ofrecer. Eso también ayuda mucho a hacer una entrevista efectiva. Oye, tomo un poco el punto de Oscar que tú también mencionaste, Sandra, porque a mí también, y lo doy así como tips, ¿no? En tricks para la gente. Claro, hazte así como una tabla
de temas que tú quieres lanzar en la entrevista. A ver, la entrevista, perdona, más tonta es rezar tu currículum, porque es una oportunidad perdida, porque la información del currículum la Sandra ya lo tiene, por eso te invitó, ¿no? La tarea dentro de la entrevista es construir sobre esa cosa y agregar cosas doradas de plata, diamantes, brillos, toda esa cosa lo hicimos así, no fue éxito y toda esa cosa que las hace. Eso la persona que visualiza, ¿no? Es decir, la gracia, si tú entras en la entrevista, tú tienes bastante espacio de dirigir como candidato la entrevista. Obviamente, siempre habrán preguntas, pero dentro de la pregunta, ¿me puede ir por ese lado o me puede ir por ese lado? Y obviamente la tarea va a ser, lleva la pregunta y responde razonablemente que la otra percibe si está respondido, pero agrégale un poco esa brillo que has hecho algo en el pasado que habla bien de ti. A mí me ha pasado en entrevistas contratando personas y me sorprendió que tenía así como lo tocamos al principio, una persona, una mala experiencia laboral antes, y la misma persona volvió 2 o 3 veces en la entrevista sin que uno va ahí y haciendo como qué pasó ahí, a conversar sobre ese tema. Y en el mejor de los casos, un tema no procesado muy bien por parte de él, pero bajo ningún concepto fue algo favorable para él, porque prefiero gastarme mis 5 minutos de fama en algo siendo yo soy el mejor candidato y eso es la información que destaca o da credibilidad a lo que yo digo, ¿no? Que respalda mi currículum. Yo creo que es un mensaje así. Tengan claro qué es la información que ustedes quieren entregar en la entrevista y la otra que no quieren, digamos, entregar necesariamente, pero si la pregunta llega ahí, tenga una respuesta así clara: mira, pasó tal y tal cosa, no hubo mucho fiato con el jefe, tal y tal cosa, y optamos por separar las aguas, por decirlo así, ¿no? Tema por ese estilo. Voy a ver si hay más preguntas. Un segundo. A ver, había una pregunta antes que en esa el peso test versus entrevista. ¿Te da información sobre lo mismo o son distintos niveles de tema? ¿Podemos trabajar eso un poco? Si me fue mal en el uno, pero en el otro. ¿Cómo será esa cosa por parte de personas que hacen selección todo el día? Generalmente se complementan ambas informaciones, es la tendencia, ¿ya? Hay que hacer un análisis global, como tan decía Lorena, ¿no? No es que solamente nos vayamos a fijar en un test, no, sino que tiene que haber una complementariedad para ver si hay esta coherencia que nosotros hablábamos, y tiene que haber complementariedad del análisis de pruebas y de entrevistas cuando uno lo analiza o hace el match con el perfil de cargo y con la cultura de la empresa. Así que la tendencia es considerar ambas. No sé, bueno, hay otros enfoques, sin duda, pero ahí quizás las colegas también pueden comentar. Sí, yo creo que también es como el enfoque, lo que comentaba Sandra, que uno revisa ambas. El problema es cuando esas ambas no concuerdan, y ahí yo creo que uno tiene que hacer un tercer análisis y ver por qué no concuerdan, o quizás volver a llamar al candidato y ver, porque ahí es donde uno se da cuenta que en realidad quizás se puso o muy nervioso en alguna de las dos, o trató de ser alguien que no era el postular, y ahí es donde uno se da cuenta igual que hay algo que no nos está cuadrando en esta persona. Entonces, pero en la gran mayoría yo creo que concuerdan ambas. Entonces, en el fondo no es que una tenga más peso que la otra, sino que las dos se complementan. Ratificar finalmente la información que sale en una, después uno lo ratifica por lo general en la etapa de entrevista. Y quizás no hemos abordado otro tema que también es muy importante y determina la toma de decisiones, que son las referencias laborales. Cuando uno a veces tiene dudas con respecto a lo que salió en un test versus lo que te arrojó en la entrevista, uno lo puede cotejar en el minuto de las referencias. Y ahí yo creo que termina siendo como el último minuto, última instancia, que
inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Súper de acuerdo. En la entrevista uno también puede preguntar, porque en el chat decía que era como difícil preguntar. Generalmente al finalizar la entrevista te van a dar la opción de preguntar. Te van a decir, ¿y usted tiene una duda? Yo recomiendo siempre tener dudas, porque te interesa el cargo, ¿ya? Sí. Y también, no sé, pues, lamentablemente, y vamos a decir algo que duele, que lo hablamos antes de la entrevista, muy rara vez te voy a llamar para decirte, oye Francisco, ¿tienes 5 minutos para darte un feedback de tu entrevista porque te fue mal? Rara vez vamos a llamar a la gente por un tema de tiempo, de aplicación de tecnología, ¿ya? Y yo recomiendo cuando salgáis de la entrevista, haz lo mismo que harías si recordaras los sueños. ¿Cómo? Cuando tú querés recordar los sueños, siempre te dicen que tú despertáis, pescáis un papel y anotáis el sueño porque después se te va a olvidar. Haz lo mismo cuando salgas de una entrevista. Porque cuando uno sale de una entrevista, sale como un momento de claridad más grande, ¿ya? Uno dice, chuta, no dije esto, debería haber dicho esto de esta otra forma, me faltó decir esta información. Pero te fuiste a tu casa y se te olvidó. Por lo tanto, yo te recomiendo cuando salgáis de una entrevista, regálate 5 minutos, toma un cuaderno y escribe. Escribe aquellas cosas que tú crees que te fue bien, aquellas cosas que te fue mal, más o menos, porque uno tiene que ir creciendo a medida que va afrontando los procesos de entrevista, porque nadie nos enseñó a afrontar una entrevista, sobre todo la gente junior, ¿ya? Si tú eres junior, estás en tu primera entrevista, no te preocupes de ponerte nervioso, porque yo a ti sí que te espero nervioso, ¿ya? ¿Le ha pasado alguna situación como fuera de lo normal en una entrevista que puedan comentar? A mí me pasó una vez de una persona que se desbordó en la entrevista. Entonces, uno le pregunta, generalmente uno no como que no indaga mucho temas personales porque es una entrevista laboral, pero la verdad es que la persona como que escoge qué contar y qué no contar, porque uno le hace una pregunta abierta. Cuéntame un poco de tu vida personal, con quién vives, que es como la pregunta que hago yo. Y ella empezó a contar y empezó a seguir y se desbordó en la entrevista, se puso a llorar, así tuvimos que traerle un vasito de agua, entonces fue complejo porque en el fondo, claro, estaba viviendo una situación compleja hace muy poquito tiempo, uno lo entiende, y que todavía no tenía el control de esa situación en términos afectivos, por lo tanto se desbordó. Pero sí, es una situación compleja de todas maneras, cuando pasan, porque uno, si bien está acostumbrado al tema de las entrevistas, ya la contención más emocional quizás no está en nuestra área directamente como en el área clínica, por ejemplo. Entonces es más complejo todo, sobre todo si uno no tiene tanta experiencia en cómo contener. Pero esa situación fue la que me pasó, que me costó sacar a la señora de su estado. A mí una vez me pasó que estaba llevando un proceso que era masivo. Entonces, bueno, uno hacía estas entrevistas masivas y en ese mismo momento uno decía que personas pasaban al otro proceso, que era una entrevista con la jefatura. Entonces las personas se enteraban ahí mismo. Y me pasó que una señora se molestó mucho diciéndome que ella tenía mucha experiencia, que conocía a las jefaturas, que iba a hablar con las jefaturas de por qué la estaban dejando fuera y gritaba, digamos, delante de otros candidatos. Entonces ahí, obviamente, lo que uno hace es tratar de alguna manera de llevar a esa persona a otro lugar para poder escuchar más su digamos, queja y sus observaciones, pero explicarle también que este no es un tema personal con ella, sino que es un tema en el fondo, que uno analiza el calce de muchos temas que se ven en la entrevista, la experiencia, el resultado de los test, con el perfil, y que quizá acá no había un tema de ajuste, no era algo de que nosotros estuviéramos diciendo que ella era mala profesional, que era un poco lo que ella merecía. Entonces, claro, pero igual es complejo porque la persona está muy, como decían ahí, cruzada por la emoción. Entonces, hay que tratar de bajar, de escuchar, de contener, y de ahí dar la explicación más racional de por qué la persona no avanza. A mí el caso más extraño que me ha tocado fue que me llegó una persona con un perrito, de estos chiquititos y bien chillones, me encantan, pero yo en ese minuto no sabía si prestaba atención a lo que me decía la señora o a los ladridos del perro. Entonces, ahí fue como un poquito complicado porque me distraje. Como entrevistadora perdí ahí por el set.
importante, cuando ustedes van a entrevista, nosotros los reclutadores lo único que queremos es que seáis un buen candidato. Te lo juro. Mira, véanlo de la forma súper objetiva. Si yo veo 200 currículum, de ahí quedan 7, de ahí llamo a estos 7 entrevistas y no queda ninguno, yo tengo que trabajar más. Y tengo 20 cargos más que estoy buscando. Ya, sí. Véanlo de esa forma tan objetiva, así súper simple. La jefatura también quiere que seas un buen candidato porque tiene un problema, le falta una persona, está trabajando más, tiene un equipo que está estresado. ¿Ya? Tú no eres cualquier persona cuando te llama a entrevista, eres importante. ¿Ya? Y aunque sea el tipo más pesado para entrevistarte, igual quiere que ingreses. ¿Ya? Eso de repente el postulante no se da cuenta y cree que una cosita así dentro de un monstruo que es una empresa, y no es tan así. ¿Ya? Y tal vez un comentario para matizar un poco las cosas, ¿eh? Que uno puede decir, no quedé, me fue mal en la entrevista. No, puede ser que ha sido bueno en currículum, puede haber sido bueno en la entrevista, bueno en la prueba, pero había uno que era más bueno que tú. Y solo había un cupo. Es decir, el hecho que tú terminaste segundo no significa, y es un tema conceptualmente creo que importante, no lo toman como un fracaso. ¿Ya? Si no, no se han alineado las estrellas en esa ocasión, ¿no? Y suele pasar, pucha, uno va a 3 entrevistas y 3 veces no quedaste y uno empieza, oye, en vez de decir eso, digo eso, en vez de mariposa empiezo a decir polilla. No, creo que nuevamente que el mensaje muy transversal que yo veo, sean como sean, y prefiero ser rechazado por quien soy y no por quien no soy, ¿no? Para decirlo así. Y tal vez el lado positivo de toda esa cosa es uno postula ya de repente a muchos cargos y personas que tienen, no sé, 20, 30, 50, en 50 procesos, por decirlo así, y tú dices, pero tanto, ¿y cómo? Tú solo necesitas uno, ¿no? Tú solo necesitas una pega, no necesitas 50 pegas. Es decir, también... al revés también funciona solo si uno de esos te resulta, estás listo, ¿no? Para decirlo así. Es decir, así como en lo mental no se acomplejizan demasiado si algo no resulta, porque puede ser que, oye, fue una entrevista, pero lamentablemente en esa ocasión había un tipo mejor que tú. Tengo Alfred, es que es tan cierto lo que tú dices que de repente no queda el mejor. Y es raro que quede el mejor. Porque imagínate que yo tengo un cargo donde el tipo es súper autónomo, pero el jefe le gusta andar monitoreando 10 veces al día diciendo cómo va. Esa persona no va a quedar. Porque uno no busca una persona para un cargo, busca una persona para un cargo, para una empresa, para cultura, para un jefe, para un equipo. Todas esas cosas se tienen que conjugar y de repente, y lo más probable es que el mejor no quede. Por lo tanto, estoy súper de acuerdo con lo que dice Alfred. Acá la tolerancia y la frustración es súper relevante. Puede ser bueno o malo, tiene que ver con la adecuación. Exacto, disculpa, súper bien la corrección. Sí. Había una pregunta como bien particular, pero igual lo voy a poner ahora porque igual me parece relevante y paso al tiro del dato que en la tarde tenemos un módulo que trata un poco más de eso. Y lo lanzo sin mayores candidatos. La Soledad pregunta, ¿qué opinan de contar en entrevista que uno es gay? O sea, en estricto rigor hoy día, los procesos de reclutamiento y selección ya también son de alguna manera monitoreados por el tema de que tienen que ser éticos y deben ser abocados a lo que hablábamos recién, de la adecuación al perfil de cargo. Y la orientación sexual no tiene que ver con la adecuación al perfil de cargo, en estricto rigor. Ahora, estamos conscientes, obviamente, de repente que todavía hay ciertas culturas empresariales o quizás ciertas jefaturas, como dice Oscar, que pudieran eventualmente tener algún tema
personal con eso, pero a la persona del evaluador, si uno es ético y es profesional, eso no debiese ser un tema para sí o para no. Es una condición, una orientación, tal como uno puede decir que me gusta el deporte, no me gusta el deporte, o soy ateo, soy cristiano, que no tiene que ver con el perfil laboral y el desempeño que tú vas a tener después en un empleo. Aparte es muy raro que te pregunten cuál Sí. es tu tendencia sexual. O sea, Exacto. ¿por qué lo vas a contar? ¿Por qué tiene que ver tu Exacto. sexualidad en torno a tu valor como profesional? ¿Ya? En ese sentido está súper bien y complemento lo que dice. No es una pregunta, te lo pueden preguntar, pero es muy raro que te lo pregunten. Sí, es rarísimo. ¿Ya? Y ese sentido no tiene nada que ver tu orientación sexual de qué tan buen o buena profesional tú seas. Uh-huh. No, y si la persona lo quisiera contar, tampoco es tema para nosotros para hacer un filtro de, así que, porque a veces uno lo pregunta como, oh, ¿con quién vive? Y la persona dice, mira, mi pareja, y nos cuenta un poquito más, pero para nosotros, yo siento que hoy día, en la época que estamos, yo creo que no es tema. O sea, por lo menos las personas que yo entrevisto, para mí es cero tema, o sea, su orientación sexual yo creo que quizás antiguamente era muy tabú y era muy mal visto, pero hoy día la verdad es que en la época que estamos, yo creo que el que quiere contarlo bien y nosotros no va a ser un filtro por ningún motivo, y el que no también, o sea, si quiere guardarlo también, o sea, yo creo que no, hoy día no es filtro para el área de selección yo creo que de ninguna empresa. Es muy extraño ya. Perfecto. Oye, agradezco a un gran panel que la salió por los poros la pasión por la causa en realidad. Sí. Y yo creo que también el público lo agradece. Esa instancia de realmente preguntar a los profesionales que tratan todos los días con esa cosa de cuál es la percepción de ellos de ver la otra vereda, por decirlo así. Y nuevamente, Sandra, Lorena, Nélida, muchas gracias en participar.